Volvemos otra vez a empezar nuestras charradas, que en el verano, pues bueno, todo este impasse que siempre hay, estamos ahí que lo habíamos dejado, pero volvemos a reanudarlas. Creemos que es un tiempo importante, temas muy interesantes que siempre se intenta buscar y bueno, pues ahí estamos después, como hacemos siempre. En este caso Sigrid nos da unas preguntitas, las trabajamos en las mesas y luego pues yo creo que hoy será un tema muy importante para luego pues también tener un tiempo a ella si le queremos hacer alguna pregunta. Bueno, pues presento a Sigrid para los que no la conocéis. Sigrid es consejera familiar junto con su esposo y bueno, es madre de 4 hijos, ya tiene 2 nietos, ¿sí? Y bueno, trabaja muchísimo en todo el tema de consejería, pues es profesora, hace cursos muy interesantes, si alguno queréis interesaros en ellos, son temas muy interesantes. Y bueno, aquí está esta mañana para hablarnos, perdonar porque, bueno, difícil, el perdón es difícil, pero ella ahí nos va a introducir en este tema. Así que bienvenida, Sigrid, y adelante, ¿vale? Sí, buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar aquí, a ver si con el micro y con todo nos arreglamos aquí. Bienvenidos. Perdonar, ¿por qué? Si me han hecho tanto daño, si me han destrozado la vida, arruinado mi futuro, no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Muchas cosas graves pasan en la vida de uno, ¿verdad? Que dejan huella, que pueden tener consecuencias muy negativas. Y no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. De eso no se trata. ¿Debo perdonar? En realidad, nadie te puede obligar. Es una decisión personal. Tú eres libre de guardar rencor por lo que te han hecho, por lo que te ha pasado, si prefieres. Pero yo te quiero sugerir hoy una alternativa para que la consideres y que hagas una valoración. Una comparación entre las dos opciones que tienes, perdonar o no perdonar. Pero quizás piensas que tienes una tercera opción entre perdonar o no perdonar. Pasar página, intentar olvidar, pero sin perdonar. En realidad eso es una versión de no perdonar. Esto puede funcionar un tiempo, pero si no se trata de una cosa pequeña para la que pueda estar bien esta opción, como por ejemplo en los Proverbios en la Biblia hay un versículo que dice: el que cubre la falta busca amistad. Eso está bien para cosas pequeñas, pero si es una cosa grave, dejará una barrera en la relación. O si es una cosa que me ha afectado mucho, quizás no ha sido tan grave, realmente, objetivamente hablando, pero quizás me ha afectado a mí, ¿verdad? Porque cada uno nos tomamos las cosas de una manera. Yo me acuerdo, hace años estuvimos en un seminario sobre el tema del perdón, mi familia y yo, y en medio de este encuentro era en una casa de colonias, de campamentos. Durante este encuentro entró un hombre en la sala, en esta casa, por no sé qué, por algo. No tenía que ver con el seminario. Y este hombre era un señor alemán, alto, yo no le conocía para nada, y espontáneamente me recordó a mi padre. Y era curioso porque yo con mi padre ha sido un buen hombre, un buen padre, no me ha tratado mal, pero había sido un padre bastante estricto, bastante exigente. Y yo no era consciente que había guardado resentimiento contra él toda mi vida. Ya era adulta, era madre, tenía hijos, y yo muchas veces había sentido que no tenía amor por mi padre, que había como una barrera, y no sabía por qué, porque era un buen padre. Y en este seminario la profesora nos retó en un momento dado a tomar un momento de silencio delante de Dios para reflexionar si teníamos rencor contra alguna persona. Y a mí me vino a la mente mi padre,
Pero durante todos esos años yo no era consciente que tenía algo contra mi padre, solamente sentía que de alguna manera no le amaba realmente de corazón. Y entonces fue la ocasión para mí de presentar delante de Dios estos resentimientos que había guardado contra mi padre, y no os podéis imaginar el cambio que eso hizo en mi corazón, de verdad, que fue muy sorprendida yo misma, que a partir de ahí tenía un amor natural, auténtico para mi padre. Para deciros que los resentimientos levantan barreras en nuestras relaciones. Y reprimía lo que te ha dolido puede también afectar tu salud emocional o incluso física. Puede tener realmente consecuencias muy negativas sobre tu propio bienestar. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que queda ahí muy dentro de ti un pozo de amargura, y puede ser que un día salga a la luz de manera inesperada. Vamos a ver entonces un poco más, si os parece, las dos opciones. Primero, no perdonar. No perdonar significa retener el enojo, el rencor, el resentimiento. Rechazar a la persona que me ha dañado, juzgarla, desear venganza, desear que sea castigada, que sufra por lo que te ha hecho, por lo que me ha hecho. En el fondo, esto refleja nuestros sentimientos de justicia, del bien y del mal, que en sí es algo positivo y necesario en la vida humana, porque si no, viviríamos en un caos total, una anarquía, donde todos podrían hacer lo que les da la gana, sin ningún límite, aunque perjudique y dañe a otros incluso de forma grave. Eso no puede ser. La ley protege una ética básica de convivencia. Hay libertad, pero hace falta unas normas, unos límites. El problema es que la ley trata las cosas más gordas, pero no las pequeñas y más personales, que pueden ser, sin embargo, muy dañinas y dolorosas, como las ofensas, el rechazo, el engaño, el abuso económico, el abuso psicológico. E incluso donde puede intervenir la ley, queda la cuestión del perdón, porque es algo dentro de tu corazón. Puede ser que la persona que te haya dañado sea juzgado por la ley, pero tú sigues guardándole rencor, aunque ya haya recibido su merecido castigo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? El problema muchas veces es que no sabemos qué hacer con el enojo, con la ira que está ardiendo por dentro. Nos puede consumir y causar úlceras o problemas digestivos o depresión, porque esto afecta el cuerpo. Me acuerdo de una chica que tenía que convivir con su madre, que era mayor y que no paraba de maltratarla psicológicamente, y era un machaque continuo. Y esta chica estaba en terapia, pero ella me decía, me está consumiendo el odio y la ira que siento, y no podía con ello. Otro obstáculo que nos puede impedir perdonar es pensar que si le perdonamos a la otra persona, es como decir no pasa nada, y le damos licencia para seguir con su mala actitud y conducta, y por supuesto no queremos esto, porque pensamos que nos va a seguir haciendo daño. Pero una cosa es librarnos del rencor en nuestro corazón, y otra cosa es poner un límite al mal y protegernos. Protegernos de las personas que nos tratan mal o que nos han fallado. Darles a entender claramente que no estamos dispuestos a tolerar su mal comportamiento. No vamos a permitir que nos vuelvan a engañar o perjudicar. Las dos cosas son necesarias para nuestra propia salud mental y emocional. Perdonar, pero también poner límites. Evidentemente, si es posible buscar el diálogo con la persona en cuestión e iniciar un proceso de reconciliación para restaurar la relación, mucho mejor, pero no siempre es posible. También a veces el dolor es tan grande que parece que nos tiene presos, ¿verdad? Que nos domina de tal forma que parece imposible poder librarse de él. ¿Cuántas personas dicen no puedo perdonar lo que me han hecho? Y quizá es tu caso,
porque quizás realmente te han hecho mucho daño. El problema es que si esperamos a que el dolor disminuya para poder perdonar, podemos a lo mejor esperar mucho tiempo, incluso años o toda la vida, y nunca llega este momento. Porque cada vez que pensamos en el daño que nos han hecho, se vuelve a reactivar el dolor y el enojo con toda su fuerza. Alguien dijo, las emociones no caducan, se queda ahí y tú lo puedes tapar, puedes intentar reprimirlo, pero con que pase algo, alguien diga algo, te encuentras con una persona que te recuerda a aquella otra persona, se reactiva este dolor, ¿verdad? Y esta ira. Y es que el camino para sanar del dolor no es intentar olvidarlo o reprimirlo, no es guardar rencor, sino decidir perdonar. Luego hablaremos de esto. Finalmente, queremos siempre que la persona reconozca el mal que ha hecho y nos pida perdón, ¿verdad? Es normal, es lo que debería hacer. Pero las personas a menudo son orgullosas y no quieren admitir que se hayan equivocado o actuado mal. Y por eso no es buena idea hacer este reconocimiento una condición para perdonar, porque significa quizás quedarnos con nuestro rencor para el resto de nuestra vida. Y deberíamos pensar en nuestro propio bien. Es como la ilustración del vaso de veneno, que yo me tomo un vaso de veneno y quiero que se muera la persona que me ha dañado, pero yo me hago daño a mí misma, ¿verdad? Ahora, la segunda opción que tenemos es perdonar. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo perdonar y librarme de esta carga de ira y dolor que llevo dentro? Lo primero es identificar el daño y llamarlo por su nombre. Reconocer su gravedad, no minimizarlo. A veces, por ejemplo, si se trata de nuestros padres, tenemos tendencia a generalizar, ¿no? Quizás decimos, no he tenido una infancia feliz, no me han tratado muy bien mis padres, como queda muy general. Pero para librarnos realmente de los resentimientos y limpiar nuestro corazón y sanar, debemos ser específicos. Debemos decir, mi padre nos ha abandonado. Mi madre siempre me gritaba, o lo que sea lo que te han hecho, ¿no? Nombrar el daño hecho. Lo segundo es tomar la firme decisión de soltarlo. Dar un paso de entrega. Querer realmente deshacerte de este peso. Imagínate que alguien tiene guardado en su sótano un arma y munición de un familiar que fue asesinado por sus convicciones en la guerra civil. ¿A dónde entregar esto? No es buena idea guardarlo, ¿verdad? Pues los que tenemos fe en Dios podemos entregar este dolor, esta ofensa, esta ira a Dios. Hemos conocido a una pareja que estaban a punto de divorciar porque tenían muchos problemas en su matrimonio. Y unos amigos suyos los pusieron en contacto con nosotros, con mi marido y conmigo, y fuimos a hablar con ellos, a escuchar su historia. Y resulta que la mujer venía de una familia muy machista y ella había sido la única hija y realmente la habían tratado muy mal. Ella había sido la cenicienta de la familia y había sufrido mucho menosprecio de parte de todos, incluso su madre. Y ella tenía tanta ira acumulada de esta infancia que ha vivido, que lo pagaba con su marido. Y tenía unos estallidos de ira cada 2 por 3 que realmente estaban a punto de destrozar su matrimonio y no podían seguir juntos. Pero cuando hablamos con ella pudimos hacerle entender que realmente el problema era esta raíz de amargura que ella tenía en su corazón. Y el camino para salvar su matrimonio, porque en realidad es lo que querían salvar su matrimonio, era que ella pudiese perdonar a su madre. Pero ¿cómo perdonar cuando hay tanto dolor, tanta injusticia sufrido durante años? Le explicamos que humanamente puede ser muy difícil o incluso imposible, pero que hay alguien que nos ofrece conocerle y venir a Él, que es Jesucristo,
y Él nos puede dar el poder de perdonar. Y esta pareja joven entendieron que eso era la salida para su problema. Y los dos estuvieron dispuestos a recibir a Cristo como su Salvador y Señor personal, y Él les dio la capacidad de perdonar a ella, a perdonar a su madre, al marido, a perdonarle a su mujer, y los dos pudieron restaurar su relación, tener hijos y ser una familia unida durante muchos años hasta el día de hoy. Fue hermoso ver esto, pero realmente su matrimonio estaba a punto de ir al pique porque no podían, por esta carga de ira y rencor que estaba ahí en medio. Luego es necesario renunciar a mi deseo de venganza. Tengo que traspasar esta responsabilidad a Dios o quizás a la vida si no creo en Dios. La persona al final cosechará lo que ha sembrado. Si es una persona malvada o egocéntrica o injusta, mentirosa, al final entrará en problemas con esta conducta. Entonces quizás recibirá su castigo, ¿verdad? Pero en todo caso no es buena idea querer vengarme yo. Y finalmente debemos llorar la pérdida, como lo llamamos, es decir, aceptar la decepción y la tristeza de lo que ha pasado, lo que nos han hecho, en que nos han fallado, asumir lo que pasó, porque no se puede deshacer el pasado. Y quizás la persona no ha reconocido el mal que ha hecho y quizás nunca lo hará. A veces guardamos rencor, no queremos perdonar porque queremos de alguna manera recuperar a la persona, queremos que lo reconozca, queremos que todo sea como antes, pero esto depende de la otra persona y a veces nunca llega a este momento. Debemos rechazar estos sentimientos de ira y enojo para que no vuelvan y entender que perdonar significa un pacto. Entregar el enojo y rencor, los resentimientos, entregar el deseo de venganza y entregar el dolor. Y así yo me puedo liberar de esta carga. Poco a poco los sentimientos se irán entonces apaciguando y sanando. Quedará una cicatriz seguramente, pero ya no dolerá como antes la herida abierta. Se ha quitado el pus y se va curando. Hace poco tuve una infección al lado de la uña, no sé si lo habéis tenido, que es muy doloroso, no sabía lo que era, pero iba creciendo y el pus se iba formando, bueno, eso había que tratarlo con antibiótico, porque al no hacer nada solamente iba a más, ¿verdad? Queda una marca quizás de aquello que nos han hecho, quizás cierta sensibilidad, un punto vulnerable, como las cicatrices que duelen en el cambio de tiempo. Pero nos podemos liberar de este peso tan fuerte de la ira, del odio o del dolor que nos ha causado aquel daño. En la Biblia hay un pasaje interesante que habla de esta otra manera de tratar un daño recibido, y os voy a leer unos versículos que están en una carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, y dijo así: en cuanto de vosotros dependa, haced lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Y no os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad que sea Dios quien castigue, porque Dios es un Dios justo, Él va a hacer un juicio. Según dice la Escritura, a mí me corresponde castigar, dice Dios. Yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. A ti, en cambio, te dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que su cara le arda de vergüenza. No permitas que te venza el mal, antes bien vence al mal a fuerza de bien. No nos dejemos dominar por el mal que nos han hecho, por el daño que eso nos ha producido, por la ira que nos ha dejado. Intentemos entregar esto, soltarlo para sanar. Y si somos capaces de perdonar, a lo mejor esto va a avergonzar a la otra persona. A lo mejor esto le va a sorprender y le va a hacer recapacitar. Puede tener un efecto positivo
restaurador sobre la persona que nos ha tratado mal el hecho que no busquemos la venganza, que no guardemos rencor, porque no es, digamos, lo normal, lo natural, ¿verdad? Lo natural que nos sale es pagar el mal por mal, pero si vamos en contra de esta tendencia natural, incluso preparamos el terreno para una posible esperanza de restauración. No siempre, depende del caso, pero a veces puede pasar. Entonces, perdonar, ¿por qué? En un sentido, no debo perdonar porque nadie me puede obligar. Es una decisión personal. Puedo elegir no hacerlo, pero es altamente recomendable que lo haga si quiero cuidar mi salud mental y física y emocional. Y si quiero disfrutar del lado bueno de la vida, porque todos seguramente conocéis a personas amargadas que sí que lo han pasado mal, que sí que han sufrido mucho, pero lo triste es que eso a veces les quita toda ilusión para el resto de su vida y que viven amargadas y que se quedan en este rol de víctima de lo que les han hecho, de lo que les ha pasado. Y es una pena porque se pierden la oportunidad de todavía sacar provecho del resto de su vida, porque lo que pasó, pasó, pero vivimos hoy y tenemos un futuro por delante y lo podemos construir nosotros. Entonces podemos disfrutar del lado bueno de la vida y las oportunidades que todavía tenemos y no tener siempre ahí estas espinas clavadas en nuestro corazón que nos siguen pinchando. Así que os quiero animar a considerar esta posibilidad de perdonar, de soltar el daño, de liberaros del enojo, del resentimiento y de poder hacer frente a la vida de hoy y de mañana con un corazón liberado. Gracias, Sigrid. Bueno, ahora como